Nos metemos ahora en otros temas de actualidad y como déjà vu volvemos a hablar del COVID-19. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando con otros virus respiratorios que también están circulando? Todo temas que vamos a dialogar con el virólogo Santiago Mirazo, integrante también del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. Un gusto recibirte. Bueno, ¿cuál es la situación que ustedes advierten en cuanto al COVID-19? Desde el Ministerio de Salud Pública se comunicó hace algunos días que hay una circulación media alta, pero por otro lado, digamos, el patrón de hisopados cambió, ¿no? Entonces claro. Es difícil. Desde que, digamos, salimos de la fase más aguda de la pandemia, se decidió, creo que acertadamente, pasar del sistema de testeo continuo y masivo a testear el centro Centinela. ¿Cuál es la diferencia de esto? El centro Centinela a uno le permite tener idea, sí, obviamente hay un elevado subregistro porque no se detectan todos los casos, pero tiene una idea de qué porcentaje de los casos respiratorios son debidos a COVID y qué a otras enfermedades respiratorias. O sea que el Centinela es los que llegan a instituciones de salud. Claro, exacto. Algunos centros, todos aquellos casos respiratorios que llegan a esos centros de salud, entonces se les testea y dice, bueno, qué porcentaje son COVID, qué porcentaje son influenza, cosa que no pasaba antes. ¿Por qué? Porque antes sí era necesario saber cuántos casos había, o por lo menos tener una idea de lo más cercano de los casos reales que había, para de esa forma predecir cuál iba a ser la situación de los CTI en los próximos 15 días. Hoy eso cambió radicalmente, el porcentaje de ingresos CTI es muy bajo, la letalidad es muy baja, entonces no hace falta saber cuántos son los casos activos reales que hay, sino simplemente saber qué nivel de circulación comunitaria hay de COVID. Lo que está pasando con el COVID es lo que ha pasado en los últimos 2 años. ¿Sí? El COVID circula, a diferencia de los países del hemisferio norte, circula en temporadas más cálidas. Eso es una gran noticia, ¿sí? En el hemisferio norte hoy están viviendo la circulación de los 3 virus respiratorios al mismo tiempo. Respiratorio sincicial, influenza y SARS-CoV-2. Es lo que se le llama la triple endemia. La triple endemia, exactamente. Que obviamente hace una fuerza muy importante sobre el nivel de los sistemas de salud, sobre todo primario, y complica obviamente lo que es el ingreso a CTI y letalidad justamente por esa circulación de los 3 virus, que además hay coinfecciones, el COVID puede complicar y puede que la persona sea susceptible a una enfermedad más severa con otros virus respiratorios, entonces eso complica mucho. En Uruguay no lo estamos viviendo, ¿sí? Los últimos 2 años... Estamos con calor nosotros. Tenemos el virus en temporadas cálidas y en invierno, las últimas 2 temporadas, prácticamente no hubo circulación de COVID y sí tuvimos influenza y RSV. Pero vale la pena aclarar que el COVID o SARS-CoV-2 circula todo el año. Claro. Todo el año hay casos de COVID, los picos o la mayor cantidad de casos se dan en temporadas cálidas. Ese despistaje que usted dice que se hace Centinela en algunos centros, ¿es para saber esa circulación comunitaria, pero también para distinguir qué cepas están circulando o eso ya no se hace? Eso es, hasta hace un tiempo el Ministerio de Salud Pública lo hace. Primero lo hacía el Instituto Pasteur y su grupo de vigilancia, después pasó a mano el Ministerio de Salud Pública. De esa manera se pudo determinar cuáles eran las cepas dominantes. Ya no hay una única cepa dominante como había antes, que fue la Delta, la Omicron o la P1, la Gamma. Hoy tenemos una sopa de variantes que son todas hermanas o hijas de lo que fue Omicron, muy parecidas entre sí, que son las que hacen subir los casos cual marea y no vemos pico. Si vemos aumento de casos que baja debido a esa sopa de variantes que tenemos y son las que circulan básicamente en todo el mundo. En base a eso es que se hacen las vacunas lo más cercana posible a esa cepa. Pero lo otro... Nosotros lo vivimos, habían algunas cepas que eran bastante más, no sé cómo definirlo, pero virulentas que otras, más fuertes que otras. ¿Cómo definiría la sopa de cepas que tenemos hoy? Todas estas cepas derivan de Omicron. ¿Sí? Omicron fue un punto de inflexión muy importante para la pandemia. De hecho, a partir de que Omicron dominó, tiempo después la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria, porque Omicron tenía unas características que la hacen menos letal que sus predecedoras. Y esa Omicron derivó luego, se diversificó naturalmente, porque el virus evoluciona, en varios sublinajes, todos muy parecidos entre sí, con la misma característica. Son todos con una letalidad o una patogenicidad menor de los linajes anteriores, varían un poco en la transmisibilidad, algunos sublinajes son un poco más variantes, más infectivos que otros, pero en definitiva se comportan muy similar y lo más importante es que las vacunas protegen muy bien contra todos esos linajes. No solamente la nueva, como tú decías, la vacuna actualizada contra estas nuevas sublinajes, sino que la vacuna original. La vacuna original aún así protege no tanto contra la infección, pero sí protege muy bien contra la enfermedad severa.
De todas maneras, estamos vacunando ahora esta nueva etapa con vacunas actualizadas y ya hay una tercera generación de vacunas pensadas para la temporada que viene para el hemisferio norte debido a esa variabilidad natural que tiene. Finalmente la vacuna contra el COVID se va instalando como la de la gripe, año a año con la actualización. Para algunas poblaciones, sin duda. Sin duda. Para la población general, una población sana, población joven, no hay realmente datos o evidencias que sugieran que sea necesario un booster o un refuerzo en el corto plazo. De hecho, el Ministerio de Salud Pública lo ha descartado, creo que razonablemente. ¿Por qué? Porque la vacuna aún, la anterior, como decíamos hace un rato, la ancestral, sigue protegiendo muy bien contra enfermedad severa. Si uno va a los casos de COVID hoy y lo compara con la curva de hospitalizados y de fallecidos, hay un desacople absoluto entre los casos y las hospitalizaciones, salvo en poblaciones que requieren un refuerzo. Poblaciones ancianas, poblaciones con comorbilidades, diabéticos, hipertensos, esas personas sí necesariamente requieren un refuerzo ahora, porque se ha visto que, sobre todo en personas ancianas, mayores de 65 años, 70 años, la efectividad de la vacuna, la protección de la vacuna contra hospitalización, a los 6 meses baja a la mitad. Entonces, por eso es importante el mensaje quedarlo claro. Esas poblaciones, se ha visto en estos días que hay cierta reticencia hacia un nuevo refuerzo, que van por la quinta, la sexta. Bueno, ¿cuántas vacunas llevan de influenza? Por lo menos 20 llevan. Es necesario ese refuerzo. En esa población es necesario un refuerzo de la vacuna contra COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que provoca que ahora haya circulación COVID fuera de la temporada de frío? ¿Que cambió el virus? ¿Es que estamos más inmunes, entonces genera también otras cosas en la mutación del virus? Bueno, eso no está claro. Es necesario estudiarlo, pero no está nada claro. Lo más frecuente es que los virus respiratorios se transmiten en temporada fría y con climas o muy secos o muy húmedos, no en temporada de calor. Eso es una situación extraña que hay que investigarla, hay que estudiarla por qué es así, que no se da en el hemisferio norte y sí se da en el sur. Sin embargo, tenemos en cuenta que los virus respiratorios circulan todo el año. O sea, no es que desaparecen, circulan todo el año con más o menos casos. Y de hecho en influenza, en el 2022, tuvimos un pico de influenza en diciembre, noviembre y diciembre. O sea que hay algunas características de la población seguramente que haga que el virus esté manifestándose más fuertemente en temporadas de calor, pero no lo tenemos claro todavía. ¿Cómo está Uruguay con respecto al resto del mundo? ¿También está pasando esto de una sopa de cepas sí. Más o menos del estilo Omicron, por decirlo bien a lo criollo? ¿Cómo están con el tema uso de tapabocas? Porque, bueno, a medida que fue llegando esta información de una circulación intermedia y alta, llegó también la noticia de la no obligatoriedad del tapabocas en los centros de salud. ¿Vamos en línea más o menos con lo que está haciendo el mundo? Sí, de hecho en España hace unas semanas atrás se decretó el uso obligatorio de tapabocas y varias sociedades médicas y científicas cuestionaron la decisión porque no había evidencia que soportara esa obligatoriedad a rajatabla de uso de tapabocas para centros hospitalarios, y creo que una cosa no incluye la otra. Digamos, que haya circulación comunitaria moderada, elevada de COVID, no implica el uso necesario, obligatorio de tapabocas. ¿Por qué? Por el tratamiento que se le da al COVID. Ya el COVID ya no es una emergencia sanitaria. Es un virus respiratorio más. Tú lo dijiste, no es esa bestia que nos asustaba. Exacto. Ya es un animal doméstico que sabemos cómo se comporta. Puede cambiar, digamos, en biología todo puede pasar y el virus puede seguir evolucionando y cambiar. Es poco probable, pero es posible, pero hoy no ha cambiado el escenario desde la aparición de Omicron. Entonces el tratamiento que se le da es una infección respiratoria más, que no está teniendo impacto a nivel de hospitalizaciones, no está teniendo impacto significativo a nivel de letalidad. Entonces, no hace falta de medidas extra más de las que los hospitales ya tienen. Ya hay protocolos para el uso de tapabocas, sedaciones puntuales, atención de pacientes oncológicos con sintomatología respiratoria. Ya se usa tapabocas en esos casos. Lo que se sacó, y creo que acertadamente, fue el uso obligatorio para todo el mundo que entra a un centro hospitalario. Hay protocolos que ya protegen esas condiciones en las cuales es necesario el uso de tapabocas. ¿Qué está pasando a nivel general de los virus? Tú mencionabas de la tripledemia, la presencia de otros virus respiratorios, pero ahora me puse a pensar en la gripe aviar, en la encefalitis equina. ¿Hay digamos, una nueva era de los virus, de un resurgir, o nos parece ahora que después del COVID estamos más atentos? No, sin duda que estamos en el antropoceno. El antropoceno es esa era marcada por el impacto del hombre en la naturaleza, que ha tenido derivaciones impensadas, o por lo menos poco probables, que han sido esta emergencia y reemergencia
de nuevos patógenos, deforestaciones, que eso hace que los animales y sus virus se muevan a zonas donde antes no estaban, cambio climático, mosquitos todo el año. ¿Sí? La migración de las aves se ha modificado también por el cambio climático. De hecho, la gripe aviar que tú decías, hace unos 4 o 5 años salió un estudio muy importante que decía que la gripe aviar era poco probable que a Estados Unidos llegara a través de las migraciones por el Ártico, sino que era más bien por el tráfico de aves. Bueno, ¿cómo llegó la gripe aviar por las migraciones a través del Ártico? Pues las aves modificaron sus rutas migratorias debido, entre otras razones, al cambio climático. Estamos viendo cada año un aumento de un 6% de eventos zoonóticos, es decir, de salto de animales a humanos, de virus, un 5% aumenta cada año esos eventos cuantificados realmente. Y eso ha impactado obviamente lo que es la salud humana. En 20 años tuvimos 3 emergencias de coronavirus, el SARS-1, el MERS y el SARS-2, que fue el más impactante, en 20 años. La viruela del mono, que en el hemisferio sur prácticamente, o lo que era Latinoamérica, no existía, nunca se había visto casos. En Estados Unidos había casos por importación de animales, casos humanos de monkeypox, la reemergencia, encefalitis. Es un proceso que empeora, entre comillas, cada vez más y cada vez es más probable la aparición de nuevos patógenos o la reaparición de patógenos que no. Hace años que no teníamos. ¿Cuán probable es entonces que vuelva una pandemia por otro virus de estos que estamos mencionando, alguno que pueda mutar, un virus que no conocíamos tanto, como pasó con el COVID, ¿no? Y nos tome, digamos, de sorpresa, como fue con el COVID, ¿no? Llevándose vidas, saliendo el mundo entero a ver qué vacuna, en cuánto tiempo, etcétera. Es altamente probable, altamente probable. No sabemos cuándo, posiblemente sabemos dónde. Hay regiones, llaman los puntos calientes o hotspot, donde es más probable que aparezcan estos virus, estos agentes X. ¿Y esos puntos calientes cuáles son? La OMS lo ha llamado los agentes X, ¿sí? Ya preparándose para un posible patógeno que no sabemos cuál es, el agente X. Y zonas de Asia, zonas del norte de África, sudeste asiático son las regiones más probables por un montón de razones sociales y de hábitat de animales y abundancia y distribución de especies que son posibles de albergar virus. Roedores, murciélagos son los animales que tienen la mayor capacidad de distribuir agentes patógenos. Esas zonas son puntos calientes, regiones tropicales son puntos calientes también, pero no olvidemos que debido también al cambio climático, esos animales también se están moviendo hacia zonas donde antes no estaban. Entonces, si bien son puntos calientes definidos hoy, es probable que en el futuro aparezcan otras zonas y es necesaria la vigilancia activa de esos animales, qué virus portan, qué patógenos tienen, que tengan la capacidad de generar una emergencia sanitaria como la del COVID. Pero el mundo se preparó, el mundo aprendió. ¿Hay más posibilidades de que no lleguemos al extremo que llegamos con el de COVID-19? No. ¿O podemos llegar a volver a lo mismo? Claramente podemos llegar a volver a vivir lo mismo. Va a depender mucho de qué tanto esfuerzo haya en la vigilancia de esos animales. ¿Sí? El estudio de los coronavirus en murciélagos se sabía de hace 20 años. Hace 20 años que se está estudiando los virus en murciélagos, por ejemplo. Sin embargo, aún así, no se pudo prever la emergencia de este virus. Este virus justo no se había detectado. O si se detectó, pasó por debajo del radar y no se lo pudo caracterizar. Sí hay algunos parecidos que tenían el potencial, ¿sí? Pero este no. De hecho, no se encontró todavía cuál fue el hospedero o el animal intermediario que le pasó el virus del murciélago a ese animal y al humano. Ese animal intermediario necesario no lo tenemos todavía, no fue identificado. Se sabe que fue en el mercado de Wuhan, ¿sí? Hay evidencias claras de que fue ahí, evidencias físicas que sí. No se sabe qué animal fue el que lo trajo. ¿Se habló en algún momento del pangolín? Ese fue el primer sospechoso y fue después descartado. Fue descartado. Hoy el más probable es el perro mapache, es una especie que se trafica como mascota y además se consume. Pero a lo que voy es que, aún con los esfuerzos de investigación que se hicieron, con la cantidad de dinero que se aportó para identificar ese hospedero intermediario, que es necesario, porque ese hospedero podría jugar un nuevo rol en otra pandemia, aún así no se pudo identificar. Eso da las claras la complejidad que tiene la emergencia de los patógenos y la necesidad de distribuir nuevos recursos para la vigilancia. Bueno, es lo que está pasando con la encefalitis, que justamente quería preguntarte eso, porque también es el caballo quien la sufre, la situación ya la sabemos, pero es el mosquito, el vector que lo lleva al humano. Exacto. Ya que estamos, ¿cómo ve la situación de la encefalitis? ¿Qué tan parecida puede llegar a ser a la posibilidad de algo grave para la población?
El caso de encefalitis es distinta porque es una enfermedad vectorial, es una infección vectorial, se transmite por vectores. Si no es contacto o transmisión entre humanos. Claro, controlando un poco el vector. Controlando el vector, uno podría controlar la enfermedad. Y en el caso de encefalitis, tanto el caballo como el ser humano es un callejón sin salida. Digamos, una vez que se infecta el ser humano y el caballo, la enfermedad no se puede transmitir, ¿sí? Sino que aparecen reservorios, que esos sí son los que pueden amplificar los circuitos, que son las aves. No son las aves acuáticas, sino son los pájaros. Lo que somos como pajaritos son los reservorios de esta encefalitis. Y el caballo y el ser humano son callejones sin salida. O sea, la enfermedad, una vez que llega al humano y al caballo, no se transmite, aún si el virus pica al humano y después pica a otro. Es una situación totalmente diferente, pero aún así hay casos de encefalitis. ¿Eso por qué pasa? Pues propio de la enfermedad y propio de la capacidad que tiene el mosquito y el ser humano de amplificar el circuito de infección. Son cuestiones bien biológicas, bien técnicas, que determinan que el ser humano no logre generar una cantidad de virus suficiente para generar una nueva infección. Sería decir, el ser humano no puede ser vector. Exacto. El ser humano no puede ser reservorio. El vector es el que lleva de un humano a otro, en el caso del mosquito, ¿sí? En el caso de COVID no hay vector. Claro. Transmisión en directo. Claro. Entonces, el ser humano no logra generar una cantidad de virus necesaria para que el mosquito pique y lleve a otro. Y lo mismo el caballo. Sin embargo, hay casos de encefalitis en humanos, no en Uruguay, en Argentina, con 3 fallecidos, todos con comorbilidades, algunos bastante severas. En Uruguay no tenemos casos humanos, tenemos sí brotes de encefalitis en equinos, una letalidad de un 30%, es decir, de 100 caballos que se infectan, 30 fallecen, un poco la letalidad que se ve. Y en Argentina sí la situación es bastante más compleja respecto a encefalitis. Santiago, ¿sería posible generar una estrategia de evitar situaciones como las vividas con el COVID, en esto que venís mencionando de las posibles causas, ¿no? Entre ellas la afectación que el ser humano ha hecho del funcionamiento del mundo? ¿O ya se desencadenó un proceso de evolución de los virus en este contexto que es imparable? Yo creo que los virus no han cambiado su comportamiento. De lo que ha modificado son las oportunidades que le hemos dado a los virus para que puedan colonizar, entre comillas, otros nichos que no colonizaban. Entonces, la capacidad, de hecho, la OMS y la Organización Panamericana de Salud está en estas fechas organizando seminarios y reuniones justamente para decir, bueno, ¿qué hacemos? Poniendo como ejemplo y como premisa el agente X, este supuesto agente que eventualmente va a aparecer en algún momento. Bueno, si aparece el agente X, sea respiratorio, sea de contacto físico, como el monkeypox o lo que fuere, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, nadie lo tiene claro. O sea, ¿qué capacidades tenemos que construir? ¿Dónde tenemos que invertir? No está claro eso. Y hoy, recién ahora, 20 años después de las primeras evidencias de que esto se venía, con la primera pandemia de coronavirus, el 1, recién ahora estamos poniendo sobre esa, bueno, ¿qué capacidades construimos? ¿Qué tenemos que hacer? Hemos aprendido mucho, sí, pero todavía no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer para la próxima pandemia que va a venir. Sí, parecen acciones reactivas, ¿no? No preventivas. Recién ahora estamos pensando en acciones preventivas. Sin duda, invertir en ciencia, sin duda, invertir en tecnología, sin duda, invertir en recursos humanos. Pero también está la otra pata, que es la mano del hombre en la naturaleza, cómo podemos desacelerar el impacto negativo sobre la naturaleza. Mira, eso otra, justamente quería hacer hincapié en eso, la importancia que tomó la ciencia. Creo que de las pocas cosas positivas que dejó la emergencia sanitaria fue la credibilidad, o por lo menos siempre lo fueron, pero el uruguayo supo el nivel de nuestros propios científicos, la importancia de la ciencia, se la ve de otra forma. Se habló en algún momento incluso de volver a producir vacunas, se habló de inversiones en más investigación. ¿En qué quedó eso después de los tan discutidos temas de presupuesto, hasta donde tú puedas llegar? Pero ¿cómo ves, por ejemplo, a Uruguay parado con respecto a la posibilidad de volver a hacer aportes como los que hizo en la emergencia? La ciencia uruguaya es excelente. Rodrigo, el rector, hace un rato lo comentaba. Los colegas o estudiantes que salen al exterior a hacer maestrías o doctorados los reciben con los brazos abiertos. Sí, de hecho, nosotros, con presupuestos que muchas veces son el 1% de lo que manejan Estados Unidos o en Inglaterra o en Europa, publicamos en las mismas revistas científicas que publican ellos.
Eso es un poco a las claras el nivel de la ciencia del Uruguay y los aportes que se pueden llegar a hacer. Hoy a nivel país, el gobierno y sus ministerios se apoyan mucho en la ciencia. Creo que debería apoyarse más, hay mucha capacidad, pero lo que es gripe aviar y lo que es encefalitis, el gobierno ha decidido apoyarse en las facultades de medicina, en las facultades de ciencias, facultades de veterinaria, para contribuir a controlar con evidencia, digamos, no tomar decisiones solamente políticas, sino que sean decisiones políticas, pero también basadas en evidencia. Insisto, la ciencia uruguaya es excelente, la formación de recursos humanos es excelente, lo que somos pocos. Y por eso a nivel presupuestario siempre se pelea por el presupuesto, básicamente para la formación de recursos humanos y cómo impacta la cantidad de alumnos por docente, también obviamente interfiere, el rector recién. Lo decía recién, cómo impacta en la calidad de la enseñanza. No es lo mismo dar clase para 50 alumnos que dar clase para 20. No tiene nada que ver, y lo digo con conocimiento de... La última y referente a lo anterior, la única salida para estar protegidos o mejorar o tener inmunidad para los nuevos virus que vengan, ¿son vacunas? ¿Es el desarrollo de nuevas vacunas? Las vacunas han cambiado la humanidad, digamos, han aumentado la expectativa de vida, son las vacunas. Y hoy las tecnologías que tenemos de vacunas ARN, tan criticadas injustamente, que tanto miedo se le ha tenido, han revolucionado la historia de la vacunología. Completamente. Es muy fácil hoy hacer vacunas contra cualquier patógeno o casi cualquier patógeno, y la medición de su efectividad depende mucho del contexto de la enfermedad. En el caso de COVID ha sido muy fácil evaluar su efectividad rápidamente por la cantidad de casos que había. Otras vacunas es más complicado, pero sin vacunas, evidentemente, el mundo sería otro. En Europa hoy estamos viendo un aumento dramático de los casos de sarampión por la baja de la cobertura de vacunación de los niños en estas